Esta mañana quiero tomar un pasaje de las Escrituras de Mateo, el capítulo 25. Y hace tiempo atrás había puesto el Señor este mensaje en mi corazón y lo había estado masticando en mi alma, pero cuando dije, bien, ha llegado el día en que lo voy a predicar, otro mensaje se puso por delante y entonces este mensaje quedó relegado. Y yo lo encontraba fantástico. Pero no sé por qué el Señor no quería que este mensaje estuviera todavía en la iglesia. Y ahora entiendo por qué, porque era para ustedes. Así que reciban algo que el Señor puso en mi corazón en su momento, que he ido masticando y que esta mañana voy a exponer para ustedes. Si tienen tiempo, en Mateo el capítulo 25 vamos a leer desde el versículo 14 en adelante, lo que se le llama comúnmente la parábola de los talentos, pero que en realidad debiera llamarse la parábola de los 3 siervos. Leemos en el nombre del Señor. Yo voy a utilizar en esta oportunidad la NTV, que tiene un pequeño cambio de lenguaje que hace entender un aspecto que quiero citar más adelante. Dice el versículo 14: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué dicen ustedes? Interesante, ¿verdad? No solamente la parábola que hizo el Señor, palabras del Señor Jesucristo, sino que el tono que Él puso en ese último episodio. Creo que la NTV hace justicia a un par de elementos que voy a nombrar más adelante, pero que fueron muy interesantes. Ahora, para que nos coloquemos en el contexto,
el capítulo 24 y 25 de Mateo giran en torno a una triple pregunta que hicieron los discípulos. En el versículo 3 del capítulo 24, los discípulos preguntaron: Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? Es decir, ¿cuándo es que el templo va a ser derrumbado? ¿Cuándo es que las piedras quedarán por el suelo? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Eso era lo que les interesaba a los discípulos. ¿Cuándo es que iba a suceder todo esto? Y aprovecharon para decir: ¿cuándo es que tú vas entonces a venir de nuevo y acabará el fin del mundo? En el capítulo 24 y en el capítulo 25 Jesús responde a estas preguntas. Pero la respuesta del Señor no está enfatizando necesariamente la fecha, el cuándo es que van a ocurrir estas cosas, sino más bien está enfatizando cuál debe ser la actitud, la conducta, el proceder de quienes van a estar presentes cuando todo esto ocurra. Por lo tanto, Jesús no está hablando de la fecha, sino que está hablando del servicio. No está hablando del templo, sino que está hablando del reino. En su mirada, él se traslada aún más allá de las palabras de los propios discípulos, que solamente estaban pensando en el cuándo. ¿Cuándo es que va a ocurrir esto? ¿Cuándo es que vas a venir tú? El Señor les está diciendo cuál debe ser la actitud, cuál debe ser el servicio, cuál debe ser la obra que debe estar ocurriendo. Entonces, en esta mañana yo les voy a mostrar que el Señor Jesucristo nos quiere a nosotros como sus siervos, como su iglesia, nos quiere activos al 100%. Diga conmigo, por favor, al 100%. Nos quiere activos al 100%. Yo pienso, he llegado a la reflexión, que hoy día las iglesias acumulan creyentes y no tienen discípulos. He estado pensando mucho en esto durante este último tiempo. Y he llegado a la conclusión de que hoy día las iglesias populan en creyentes. Gente que consume evangelio. Gente que, por así decirlo, gasta de Dios y a Dios. Gente que viene a las iglesias a pedir algo a Dios, que viene por su necesidad. Y viven y se quedan en las iglesias y no desean, no quieren, no entienden, no visionan que lo que Dios quiere hacer de ellos es discípulos, seguidores. Gente que comprenda el reino de Dios y no solamente gente que se valga del reino de Dios. Por eso es que hay una enorme diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Los creyentes son aquellas personas que dicen: sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en el infierno, yo creo en el cielo, yo creo en la Biblia, yo creo en todo lo que me digan, yo lo creo. Y voy a consumir aquello. Discípulo es aquel que entiende que lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros podamos estar dispuestos a hacer la obra que los creyentes no quieren realizar. ¿Por qué? Porque están cómodos, porque están sentados. Por eso es que he orado mucho y en los últimos años el Señor me ha llevado a comprender esta verdad de cómo transformar a los creyentes en discípulos, a cómo transformarlos en verdaderos seguidores, en gente que haga algo y no gente que solamente consuma lo que estamos entregando. Eso es lo que quiere Dios. Y si en estos 7 años el Señor ha bendecido a la iglesia, créame que Dios espera que en el próximo tiempo usted, que ya ha creído en Jesús, que le ha recibido, que incluso se ha bautizado y que ha comenzado a dar sus primeros pasos, usted deje de ser un creyente y se convierta en un discípulo, en un seguidor de Jesús. Si usted está diciendo amén en su corazón, el Señor quiere hacer algo con usted en esta mañana. Muy bien. Hay 3 elementos esenciales para comprender estos pasajes del capítulo 24 y 25, y los vamos a citar rápidamente. El primero de ellos
tiene que ver con el aspecto del reino de los cielos. Reino de los cielos. Mire lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que lo que nosotros somos y vivimos no se corresponde a una religión, a una idea, a una emoción, a un sentimiento, sino que tiene que ver con algo mucho más grande que lo local, mucho más grande que lo regional, mucho más grande que la nación llamada Chile y mucho más grande incluso que la sociedad organizada y mucho más grande que el mundo mismo. Tiene que ver con algo que la Biblia define como el reino de los cielos. El reino de los cielos. En estos dos capítulos el reino de los cielos es mencionado varias veces. En el capítulo 24, versículo 14, donde se lo menciona en la primera vez, allí en ese capítulo, dice que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjese que es muy interesante ese versículo porque señala muchas cosas importantes. No las quiero citar en profundidad porque no tendremos suficientemente tiempo para lo otro, pero déjeme decirle algunas cosas. Primero, está diciendo que lo que será predicado no es el evangelio solamente, sino que Jesucristo dijo, será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino. Yo he comprendido de que tenemos un problema bastante serio cuando predicamos el evangelio, porque lo que hacemos es decirle a las personas que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le perdona, y que en Jesucristo su Hijo, Él puede recibir la salvación. Lo invitamos a recibir esa salvación, a obtener la gracia de Dios. Y entonces nosotros mismos comenzamos a cometer el primer error en la predicación del Evangelio, porque lo que estemos haciendo es que las personas se transformen en consumistas de ese Evangelio. Y no comprendan de que se trata del evangelio del reino, de las buenas nuevas de un reino. ¿Qué significa eso? Significa de que en el reino no solamente hay un Salvador, sino que en el reino hay un Señor. Y que Jesucristo no solamente nos salva, sino que a partir del momento en que recibimos la salvación, también Él se transforma en nuestro Señor. Por eso en nuestras oraciones nosotros podemos decir, gracias por ser mi Salvador, el Salvador de nuestros pecados, el Salvador de nuestra condición, pero también gracias por ser mi Señor. Ahora, a muchas personas les encanta que Jesucristo sea su Salvador. Claro que sí. Que nos salve del pecado, que nos salve de la tentación, que nos salve de los peligros, que nos salve de las enfermedades, que nos ayude en la vida, que nos bendiga, que nos esté teniendo como niños mimados, dándonos y entregándonos todo lo que necesitamos. Pero hay un aspecto que no hemos citado, y es que el evangelio del reino significa que Él es el amo, es el Señor y nosotros sus siervos. Por lo tanto, no somos niños mimados, sino que somos personas activas, dispuestas a servir a Dios en este reino que está llegando a la tierra. Un reino que hoy día es espiritual, un reino que hoy día es invisible, un reino que hoy día no se puede percibir en los términos locales, pero es un reino que está introduciéndose, un reino que está viniendo, un reino que se está imponiendo, un reino que está sufriendo violencia, un reino que está llegando a través de la iglesia. Entonces, ese primer aspecto es súper importante. Nosotros somos gente de reino y los discípulos, los seguidores del Señor, tenemos que entender de que la visión de Dios es imponer sus ideas a la sociedad, no imponerlas a través de la fuerza ni de la corrupción, sino que imponerlas a través de la salvación y de la gracia. En el versículo que cité dice, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo
durante mucho tiempo me estuve cabeceando con esa expresión porque cuando elaboraba la lista de las señales que Dios había dejado para indicar cuándo es que se iba a producir su venida, me di cuenta de que ese versículo 14 está citando algo importante. Y está diciéndonos que la predicación del evangelio del reino a todas las naciones no es una señal entre muchas que se deben producir, de hecho se han producido todas, están todas cumplidas, sino que lo que está diciendo es que esta es la última señal. Yo lo creo así, es la última señal. La última señal, la que precipita la venida de Jesús, es la predicación del evangelio del reino a todas las naciones. Entonces, eso tiene que ver con nosotros, hermanos. Tiene que ver con usted y conmigo. Porque si usted se da cuenta, nosotros no producimos terremotos, y los terremotos son señales que ya se han cumplido. No producimos las pestes, y las pestes son señales que ya se han cumplido. No producimos las guerras, y las guerras no tienen nada que ver con nosotros. Las sediciones, el lanzamiento de falsos cristos y de todas aquellas cosas que están puestas como señales antes de la venida de Cristo, ninguna es producida por la iglesia. Pero esta sí. Esta es la única que está en nuestras manos. La predicación del evangelio del reino a todas las naciones. Piensen en eso. Ahora, si eso está en nuestras manos, también entonces quiere decir, entiendan esto, por el Espíritu Santo entendamos esto, que también está en nuestras manos el precipitar la venida del Señor. Es decir, hay un nexo, un íntimo, profundo, entre la predicación del evangelio del reino y la venida de Cristo. Porque dice, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Otro aspecto importante es que usted en casa pudiera leer los 2 capítulos y ver que allí el Señor presenta 3 parábolas importantes en el capítulo 25. La parábola de las 10 mujeres que esperaban al novio, la parábola de los 3 siervos que recibieron bolsas de dinero y la parábola de las ovejas y de las cabras que está al final del capítulo 25. Leyendo esas 3 parábolas podemos entender el sentido de lo que quiso decir el Señor y se dará cuenta que nunca tuvo que ver con la fecha, con el cuándo, sino en el cómo la iglesia, cómo los discípulos del Señor podrían entender, percibir y obrar durante esa época, desde que el Señor dijo hasta cuando el Señor volvió. Y ahí entonces es que se producen las divisiones. En la primera división hay 10 mujeres, 5 actuaron bien, 5 actuaron mal. Eso quiere decir, la iglesia siempre podrá dividirse en 2 grupos. Quienes son insensatos y quienes son sabios. Ahora, en la segunda parábola podemos entender, también hay una doble combinación. Por un lado están los 2 siervos que actuaron bien y este tercer siervo que actuó mal y fue insensato. Y en la parábola de las ovejas y de las cabras, dice la Biblia que el Señor separará a las ovejas de las cabras y a las de la derecha tratará de una manera, mientras que a las de la izquierda tratará de otra manera. Las de la izquierda serán maldecidas, mientras que las de la derecha serán bendecidas. Esas 3 parábolas son importantes de comprender para que podamos entender esto. Y el último aspecto que se debe comprender es el asunto de los talentos. Nosotros tenemos una mala comprensión de lo que es un talento bíblico, talento en la Biblia. Porque cuando alguien canta bonito, nosotros decimos, él tiene talento, ¿no es cierto? Cuando alguien sabe hacer buenas cosas con la madera y, en fin, dice, este hombre tiene talento para la madera, ya. Decimos que el talento tiene que ver con la habilidad natural para hacer algo. Pero en la Biblia el talento no es eso. En la Biblia
el talento es una medida de peso. Ni siquiera es una moneda. No es algo con lo que se pagaba dinero, sino que es una medida de peso. Alguien decía, mire, quiero que me pese 3 talentos de esto. Quiero que me pese 3 talentos de este otro. Talento era una medida de peso. Por eso es que en la NTV se nos clarifica la idea de que el primer hombre no recibió 5 habilidades naturales y el otro recibió 2 habilidades y el otro 1 habilidad natural. Antiguamente cantábamos una canción que hablaba de los talentos y decía algo así de ¿dónde está, hermano, tu talento? ¿Verdad? Pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con esta medida. Entonces, por eso es que se usaba el talento para medir el oro, la plata, el bronce, generalmente los metales preciosos. Por eso es que en algunas traducciones de la Biblia se habla de 5 bolsas de plata, 5 bolsas de oro o 5 bolsas de bronce. No importa. El caso es que estos hombres recibieron eso. Recibieron algo que no era suyo. Ahí está la diferencia. Que cuando hablamos de talento natural decimos algo con lo que yo he nacido, algo que siempre he hecho, algo que hago bien, que lo hago yo. Entonces cuando los hermanos comienzan a servir, le preguntamos, hermano, ¿cuál es tu talento? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Ya? Y por ahí comenzamos a buscar entonces un servicio. Pero en la parábola, esto no es algo natural, sino que es algo extraordinario. Significa algo que Dios te ha dado, algo que Dios te da, algo que Dios coloca en tu vida. Por eso se acerca mucho más a la doctrina de los dones de 1 Corintios, el capítulo 12. Ahora bien, hermanos, si ustedes se dieron cuenta, estos 3 siervos, porque vamos a hablar ahora de las condiciones en que recibieron las cosas, los talentos. La primera condición es que los 3 siervos estaban en la misma situación ante el amo. Los 3 eran siervos, los 3 eran esclavos. No había uno que fuera el regalón del amo, porque tú eres mi favorito, te voy a dar 5. La Biblia no dice que fue esa la razón por la que el amo le entregó 5 bolsas de plata. Los 3 estaban en la misma condición, los 3 eran siervos, ninguno era mejor que el otro, ninguno era regalón, estaban en la misma condición. Segundo, cada uno recibió de acuerdo a su capacidad. En ese sentido, lo que Jesús está indicando es que no hubo abuso de parte del amo, diciéndole, te impongo esto que sé que no puedes hacer, sino que se lo entregó de acuerdo ¿a qué? A su capacidad, a su capacidad. Eso significa algo. Que los 3 podían hacer algo, porque los 3 tenían capacidad. Ahí sí está el talento natural. Los 3 tenían capacidad. Cuando tú estás en la iglesia, tienes que saber que tú sí puedes hacer algo. ¿Amén? Sí puedes hacer algo. No existe ningún discípulo, creyentes, ya dijimos que pueden haber muchos, pero no existe ningún discípulo que no pueda hacer algo por el amo. Todos pueden hacer algo, porque todos van a recibir capacidad del Espíritu Santo para hacer algo. Hechos 1:8, recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo en ti y en mí? Amén. Está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es que hemos nacido de nuevo. Entonces, cada uno recibió de acuerdo a su capacidad. El que tenía más capacidad, 5. O el otro 2 y el otro 1, pero los 3 tenían capacidades. Perfecto. Tercera condición. Todos tuvieron mucho tiempo para trabajar e invertir lo que habían recibido. Ninguno podía haber reclamado diciendo, pero me diste apenas una semana, me diste un mes, no tuve tiempo, me faltó tiempo. No, todos tuvieron mucho tiempo para poder desarrollar su capacidad.
para desarrollar su trabajo. Hermanos, desde el día en que tú te entregaste a Cristo, comenzó tu carrera con el Señor. Y has tenido tiempo para servir al Señor. Has tenido no poco tiempo, has tenido mucho tiempo y has tenido muchas oportunidades para servir al Señor. No está en Dios darte más tiempo, está en ti usar el tiempo que Dios te ha dado. ¿Dicen amén, hermanos, o no? Está en nosotros usar el tiempo que Dios nos ha entregado. Y la última condición, que todos iban a tener el mismo trato compensatorio. Y eso se nota cuando vinieron los dos primeros siervos, porque a los dos se les dijo exactamente lo mismo. Noten ustedes que cuando vino el que trajo 5 talentos más, 5 bolsas más, que había duplicado la cantidad, el amo le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Pero cuando vino el segundo le dijo exactamente las mismas palabras, es decir, en el amo no había una distinción de a este lo voy a tratar mejor y a este lo voy a tratar un poquito menor porque tal vez lo que hizo fue menor. No, ambos tuvieron la misma clase de trato compensatorio. Entonces podemos ver que todos estamos ante el Señor con la misma oportunidad de servicio, con la misma oportunidad de entender la visión que Dios quiere colocar en nuestra vida, de que estoy en la iglesia del Señor, de que estoy recibiendo capacidades de Dios, que estoy teniendo oportunidades de Dios. No se trata de los pastores, no se trata de la iglesia local, no se trata de la Asamblea de Dios Autónoma, no se trata del Centro Cristiano Renuevo, se trata del reino de Dios. Yo le tendré que dar cuentas a Dios, al Señor Jesucristo. Y no le voy a poder pedir a mi señora que hable por mí. No voy a poder llevar a mi papá, a mi mamá que hablen por mí. No voy a poder contratar abogados que me defiendan. Yo y el Señor, y le tendré que dar cuentas. Entonces, tenemos que pensar en esto, hermanos. Tenemos que cambiar, madurar nuestra visión, modificar esa visión pobre y mezquina que muchas veces hemos tenido de pensar, bien, si Dios no me responde lo suficiente, me voy. Si las cosas se ponen mal en la iglesia, me cambio. Eso tiene que modificar. Y tenemos que entrar a esta actitud que tuvieron estos dos siervos que trabajaron. Quiero compartir con ustedes algunas conclusiones de esta parábola. La primera es que la demora del retorno no debe ser para nosotros una ocasión para relajarnos, para relajar nuestra vida espiritual. Si usted ayer, anteayer, hace un mes, hace un año, oraba 15 minutos, no debe ser ocasión ahora para relajarse y decir, ya oré demasiado durante mi vida. Ahora es cuando debemos orar más y trabajar más. La demora del retorno no debe servirnos para relajarnos, dormirnos o desviarnos. Recuerde usted que las 5 mujeres que estaban esperando al Señor se quedaron dormidas al igual que las otras 5. ¿Por qué? Porque el novio se estaba demorando demasiado en llegar. Y se relajaron y se quedaron dormidas. Y el mayordomo infiel de la última parte del capítulo 24 hizo exactamente lo mismo. Dijo, mi señor se demora en venir. Y comenzó entonces a abusar y a corromperse y a tratar mal a los demás. La demora del retorno debe ser tomado como un tiempo extra para nosotros, como los minutos de descuento para que dupliquemos nuestro trabajo y multipliquemos lo que Jesús ha estado haciendo en nuestras vidas. Sí, yo sé que allá en lo profundo de su corazón usted dijo amén al Señor, aunque no alcanzó a salir porque estaba como ahogado ese amén ahí. Señor, ¿digo amén o no digo amén? Pero este tiempo, hermanos, debe ser utilizado para que dupliquemos nuestro trabajo,
para que hagamos más. No importa que nos cansemos. No importa que nos cansemos. ¿Sabe por qué? Porque no estoy hablándoles de la iglesia local. No les estoy hablando de que la iglesia local sea más grande que otras iglesias locales. No es eso. Estamos hablando del reino de Dios en la tierra y de cómo nosotros comprendemos ese reino y lo colocamos aquí en donde estamos. Otra conclusión importante. Hay 3 cosas que deben ser dejadas de lado: la negligencia, el miedo y una actitud errónea ante las circunstancias. Cuando el tercer siervo se presentó ante el amo con la bolsa de monedas de plata, y le dijo: la desenterré, tú me diste 1,000, aquí están las 1,000, tú me diste una bolsa, tú me diste un talento, aquí está, te lo entrego. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo: siervo malvado, siervo negligente, siervo flojo, siervo cobarde y siervo resentido. ¿Sí? Porque él, en primer lugar, fue negligente. Él puede poner todas las excusas del mundo, pero ante los ojos de Dios, cuando estamos en la iglesia, nos transformamos en siervos de Cristo, nos transformamos en siervos buenos o nos transformamos en siervos malos. Y usted y yo tenemos que ser siervos buenos, siervos que trabajan para el Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice 2 de Timoteo 1:7. Por lo tanto, eso de tuve miedo y por eso, Señor, no te serví. Tuve miedo de dirigir, tuve miedo de predicar, tuve miedo de evangelizar, tuve miedo de orar, tuve miedo de trabajar con los niños, tuve miedo de barrer, tuve miedo de esto, tuve miedo de fallarte. Tiene que abandonar sus miedos, hermano, porque si no le va a ir mal. Deje de tener miedo. Dios no le ha dado ese espíritu viene del diablo. El espíritu de cobardía no es de Dios, Rechácelo, renuncie y diga: Señor, desde ahora yo dejo de tener miedo. Hay gente que me dice de repente, cuando les pregunto: hermano, ¿y usted cuánto lleva en la iglesia? ¿1 año, 2 años? ¿Por qué no se ha bautizado? No, es que yo tengo miedo de fallarle al Señor. Esos miedos tienen que desaparecer. Yo tengo miedo de fallarle al Señor todos los días, pero si me detengo por el miedo que tengo, entonces me quedaré igual que este hombre. Hay que dejar el miedo, hay que dejar la negligencia, hay que decirle amén al Señor, Hace unos días atrás, nosotros tuvimos una semana llena de actividades con diferentes grupos. Finalizamos el día domingo con una capacitación para quienes dirigen en la iglesia. Y yo sabía de que era pesado porque tenían que venir de sus casas después del culto, almorzar, en fin, y venir al templo de nuevo, reunirnos para trabajar y conversar hasta las 7, 8 de la tarde. Era pesado. Pero en ningún momento renuncié a aquello, ni les toqué la espalda y les dije: mire, si no puede venir, quédese en la casa, o únase con el WhatsApp o cualquiera de esas cosas. Fui peor todavía, porque en mi mente tenía la idea de que si alguno de ellos faltaba a esa capacitación, dejaba de servir en la iglesia en la dirección de reuniones. Así de simple. Usted puede decir: oh, pero es que tan duro el pastor. Esa es la visión que el hombre tenía del amo. Él le dijo: yo sé que tú eras un hombre duro. La palabra duro es escleros en el griego, significa severo, indulgente, un hombre duro. Pero cuando nosotros tenemos esa visión del reino, esa visión de Cristo, ya estamos fracasados. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto?
Porque los dos primeros siervos, ninguno dijo, yo sé que tú eras un hombre duro, que tú cosechas donde no sembraste. Ellos tenían una visión distinta. Por eso es que tenemos que cambiar de actitud, cambiar de visión, para que el reino pueda seguir creciendo en donde estamos. Lo que tenemos que imitar es la diligencia, yo diría casi entusiasta, con la que el primer hombre comenzó a trabajar. Hay 4 versiones en el español que dicen que inmediatamente comenzó a invertir. Mientras que el tercero dijo, ¿dónde encuentro un hoyo para esconder mi talento? El primero dijo, ¿dónde? Y usted sabe que cuando hay que invertir dinero hay riesgos, ¿verdad? Es difícil, sí. Pero cuando uno entiende la visión del reino, uno no está pensando en las matemáticas humanas. Uno está pensando en que el reino de Dios nos exige una fe espiritual que aquí en la tierra no se puede tener. Amén. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos a lo que Dios está haciendo, hermanos. Tenemos que abrir nuestros ojos a lo que Dios está mostrándonos. ¿Ya? Yo estoy preparando un tema acerca del diezmo y las ofrendas en la iglesia, y he llegado a la conclusión de que el diezmo es un tema de niños. Es el ABC que Dios le entregó al pueblo de Israel para que ellos sustentaran la obra. Nosotros tenemos hoy día una visión que es mucho más grande, porque el diezmo servía para una nación, la nación de Israel. El reino no es un país, una nación, son todas las naciones. Y Dios nos ha llamado a alcanzar a todas las naciones, a todas las naciones. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay que tener ofrendas, hay que tener diezmo, hay que tener recursos. Entonces, si yo pienso con las matemáticas humanas, ¿qué es más fácil, vivir con el 100% o vivir con un 90% de ese 100? Obviamente que en las matemáticas humanas, 100 es más que el 90%, pero no en las de Dios. En las de Dios, el 90 es bendecido. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo de que no se trata de estos chiquititos, sino que se trata de un reino enorme que está viniendo. Por eso que solamente dar el 10% es poco cuando se puede entregar más si yo estoy comprendiendo la visión del reino. Miren, no estamos nosotros sirviendo en un reino en donde el amo no pueda bendecirnos continuamente. La bendición de Dios quiere estar sobre la iglesia en este tiempo. Y yo les llamo a ustedes a servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su vida. Porque no estamos al comienzo de la tarea, sino que estamos al final de la tarea. Nos ha tocado vivir en un tiempo en donde creemos que muy pronto ya viene el Señor. Y Él quiere encontrarnos trabajando y sirviendo en este reino con toda nuestra disposición, con el 100%, para que así entonces podamos hacer todavía más. Nosotros tuvimos la experiencia hace un tiempo atrás de que íbamos a comprar una propiedad al frente del templo que vale 180 millones. Y yo dije, Señor, ¿cómo puedo comprender lo que tú quieres hacer? Y 2 hermanos vinieron para decirme, pastor, nosotros tuvimos un sueño en donde la iglesia tomaba esa propiedad. Y yo dije, Señor, gracias, pero yo quiero que tú me hables a mí. Quiero que me muestres a mí. Y oraba y decía, Señor, ¿de dónde puedo sacar 180 millones? Y pensaba si alguna vez un hermano se ganó un quino por ahí, entonces trae como el 10% ya, con eso.
Pero Dios me decía, no es con los recursos de afuera, sino con los recursos que yo les quiero dar a ustedes. Y para eso la iglesia tenía que comprender que dar es mejor que recibir. Y que dar con abundancia dará como cosecha el recibir con abundancia. Y al que da más, recibe más. Entonces, hicimos una encuesta en la iglesia en forma secreta, en donde habían 3 alternativas. La primera es, sí, apruebo la compra de esta propiedad. Segunda, no estoy de acuerdo con la compra de esta propiedad. Tercero, no sé qué decir, pero voy a apoyar la iniciativa mayoritaria. Y yo le dije a Dios en mi oración, en términos secretos, Señor, si el 90% de la congregación está dispuesta, entonces será la señal que te he pedido para poder actuar. Si no es así, si hay 89,9%, si hay 88, 89, dejaré esto. Tiene que ser 90. Tiene que ser 90. Y fue grandioso el día en que hice el recuento de los votos escrutados, y cuando sumé, el 90% de la congregación estaba de acuerdo con que diéramos este paso. Y lo anuncié. Y luego conversamos con los dueños de la propiedad y le dijimos, nosotros no podemos pedir un crédito al banco porque no hay ningún banco que nos va a entregar la cantidad de dinero que necesitamos para ustedes. Y entonces le dije, este es el plan que nosotros tenemos. ¿Lo pueden aceptar? Y ellos dijeron, pastor, nosotros sabemos que esta propiedad tiene que ser de la iglesia, por lo tanto, aceptamos los términos que ustedes, los que compran, nos están colocando. Usted sabe que cuando alguien quiere vender algo, el vendedor impone los términos, ¿verdad? No es el que compra. Pero acá fue el comprador quien los impuso. Y Dios nos abrió las puertas. Y comenzamos entonces a trabajar sobre eso. Y ahora esa propiedad de Roble 638 es la primera propiedad en toda la vida de la Asamblea de Dios Autónoma de San Carlos que la iglesia compra. Las otras 5 propiedades que tiene, incluido el templo, fueron recibidos de gracia, fueron regalos. Dios me dijo, basta de regalos. Ahora les voy a dar fe para que ustedes comiencen a actuar. Yo quiero, hermanos, que ustedes tengan esa y todavía más experiencia en el Señor. Que ustedes sean capaces de extenderse aún más allá de lo que siquiera han imaginado. Ni siquiera en dónde han pensado Dios los quiera colocar. Pero Dios necesita hoy día, siervos que respondan y digan, yo voy a trabajar. Yo me voy a dedicar a trabajar en esta iglesia, porque no se trata del pastor, no se trata de la iglesia, se trata del reino de Dios. Y Dios me está dando capacidades, Dios me está dando los talentos, me está dando las bolsas para que yo pueda trabajar y hacer que esta iglesia pueda crecer hasta donde Dios quiera hacerla crecer. Amén. Amén. Mire, se dice que el liderazgo ministerial de una iglesia, si se tiene el 20% de los miembros de una iglesia en el liderazgo, en el trabajo que exige una congregación, el 80% se va a mover con ese 20%. Eso quiere decir de que si hay una iglesia de 100 miembros, se necesitan 20 hermanos y hermanas que trabajen en la iglesia para que el 80% sea arrastrado por ese 20%. La iglesia se va a mover. De manera que
si nosotros tenemos más del 20% trabajando en la iglesia no solamente no dejará de crecer, sino que comenzará a crecer y a crecer y a crecer mucho más. Esos son datos técnicos, pero fidedignos. Yo los he probado y me he dado cuenta de que la iglesia no ha dejado de crecer. ¿Por qué? Porque he trabajado incesantemente para colocar más del 20% en el trabajo de liderazgo de la iglesia. Hermanos, ustedes pueden crecer mucho más. Mucho más. Mucho más. ¿Saben? El año pasado tuvimos que comprar 30 sillas parecidas a las que ustedes tienen porque el templo se nos llenaba. Compramos 30 sillas, las colocamos y se llenó de nuevo el templo. Así que mi esposa con los hermanos Ujieres traían unas sillas viejas y colocaban sillas detrás de aquellas y el templo se volvía a llenar. Así que la semana pasada un hermano me dijo: pastor, ¿por qué no iniciamos una campaña y compramos más sillas? Bien, hágalo, hermano. Él comenzó y hace unos días me dijo: pastor, tengo 42 sillas ya que los hermanos van a comprar. Estoy seguro de que vamos a necesitar más espacio. Hermanos, trabajemos, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque Cristo, nuestro Señor, el dueño de la iglesia, está con nosotros, pero Él quiere vernos trabajar. Él quiere ver nuestra actitud en el trabajo. Por favor, déjese eso de, no, pastor, más adelante, no sé, tal vez, quizás, a lo mejor. No. Hoy día conviértase en un siervo dispuesto a trabajar por el Señor, porque de Él escuchará: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré sobre mucho más. Porque al que da, el Señor le entrega más. Al que no hace nada, aún lo poco que tiene, se le quita. La iglesia es trabajo, y es trabajo fiel. Y Dios bendice. Dios bendice, Dios bendice y Dios bendice. Y yo quiero bendecir en esta mañana a la iglesia y pedirle al Señor que Él pueda traer un renovar sobre la congregación. Muchos y muchos más. ¿Dónde está ese 20%? No sé cuántos seremos hoy día, tal vez unos 80, tal vez, no sé, no importa. Pero ¿dónde está ese 20% que le quiere decir al Señor: yo estoy dispuesto, voy a dejar de decir yo no puedo, yo tengo miedo, dame más tiempo, me da lata, mucha exigencia, mucho trabajo? No, yo estoy dispuesto, Señor, bendíceme, dame lo que tú tienes para darme, que yo estoy dispuesto. Los que quieran aceptar este desafío, pónganse de pie y vengan aquí adelante, porque ustedes serán el renuevo de la bendición de la iglesia para los próximos 7 años. El Señor les está llamando, no yo. Amén. Gracias, Jesús.